Buenas noches, hoy les vamos a hablar de la tutoría semanal número 12 que corresponde a trigonometría de un triángulo rectángulo por el grupo 9 que está conformado por Joel Cocango, Anderson Laguchi, Francisco García y Dylan Velastegui. Ángulos y sus medidas. Bueno, en la trigonometría se miden en grados en radianes. Hay diferentes tipos de ángulos, que por la más comunes son los ángulos agudos, rectos, obtusos y completos. Bueno, en un ángulo agudo por lo general ya sabemos que es menor a 90 grados, el recto es exactamente a 90 grados, el obtuso es igual a mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados, y el ángulo completo en sí, en el plano cartesiano, en toda la circunferencia es igual a 360 grados. Bueno, para convertir, mejor dicho, de grados a radianes se utiliza la siguiente fórmula, que es igual a, radianes es igual a grados por pi sobre 180, y para convertir de radianes a grados se utiliza la siguiente fórmula, grados es igual a radianes por 180 sobre pi. Bueno, aquí tenemos dos imágenes que nos podrían servir full para las resoluciones de ejercicios de los ángulos, como por ejemplo aquí tenemos en la primera imagen, tenemos para determinar el signo del seno y coseno y la tangente, que por la cual es muy importante, en donde caiga el ángulo en el primer cuadrante, segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. ¿Va? Y en la siguiente imagen tenemos las identidades trigonométricas del seno, coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo que por la cual tenemos el seno de menos 7 sextos por pi por el secante de 4 tercios por pi. Lo que primero tenemos que hacer es convertir los 7 sextos por pi a grados, que por la cual nos da un total de 210 grados, que por la cual restamos los 180 y nos da un total de 30 grados de sobrante, que por la cual completa los 180 grados del plano cartesiano. Lo mismo hacemos con el 4 tercios por pi, que por la cual nos da un total de 240 grados, le restamos los menos 180 grados, nos da un total de sobrante de 60 grados. Bueno, por lo general vamos a agarrar los sobrantes, por ejemplo, el seno de 30 por 1 sobre el coseno, menos el coseno de 60 grados. ¿Por qué 1 sobre el coseno? Porque la secante, la razón trigonométrica, como podemos ver aquí, es es 1 sobre coseno, ¿va? Y le ponemos el 60 grados de aquí. Por ejemplo, el seno de 30 grados es igual a 1 medio por 1 sobre menos 1 medio, que sería el coseno de 60 grados. Tenemos la siguiente operación sencilla y el total sería menos 1. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Saludos profesor, saludos compañeros. Les voy a hablar sobre lo que son las funciones trigonométricas de ángulos generales. Para eso primero vamos a empezar explicando lo que es el triángulo rectángulo. En este caso tenemos la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto, que el cateto opuesto también es representado por y el cateto adyacente por x. Tenemos el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que también puede ser seno sobre coseno. En este caso, los catetos se determinan a partir del ángulo. En este caso, si tenemos el ángulo alfa, es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, o seno sobre coseno. Después tenemos las funciones trigonométricas recíprocas, en este caso es la cosecante, la secante y la cotangente. Las recíprocas quieren decir que la cosecante es 1 sobre seno o hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante es 1 sobre coseno o hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente es 1 sobre tangente o cateto adyacente sobre cateto opuesto o coseno sobre seno. Entonces eso. Después tenemos lo que es determinar los signos. ¿Cómo se determinan los signos? Acorde a lo ya mencionado anteriormente, que es cateto opuesto sobre hipotenusa o cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto es referente al plano cartesiano. Existen 4 cuadrantes. En este caso, en el primer cuadrante, el seno, podemos ver que el ángulo siempre se determina entre x y el lado terminal. ¿Por qué razón? Porque el lado inicial siempre empieza en x, hasta el lado terminal y ahí se determina lo que es el ángulo. Entonces, en este caso, tenemos cateto opuesto, que en este caso sería y sobre hipotenusa. Hipotenusa siempre será positivo. Tenemos que el primer cuadrante del seno es positivo. En el segundo, de igual manera, es cateto opuesto y tenemos que el ángulo de aquí también sería positivo. Después tenemos en el tercer cuadrante cateto opuesto. En este caso, cateto opuesto es negativo, entonces es menos sobre más y nos da menos. En el otro caso, en el cuarto, de igual manera, tenemos menos sobre más y nos da menos. En el caso del coseno tendríamos que es cateto adyacente, en este caso el cateto adyacente es x sobre hipotenusa, que es y, que es r siempre es positivo. Entonces en el primer cuadrante tenemos que sea positivo. En el segundo cuadrante tenemos que sea negativo, ¿por qué razón? Porque es menos sobre más, entonces es negativo. En el tercer cuadrante, de igual manera, tenemos que es menos sobre más, también será negativo. En el cuarto cuadrante tenemos que es más sobre más, y entonces sería positivo. En el caso de la tangente, sería a tomar en cuenta los dos lados, el lado terminal y el lado inicial. ¿Por qué razón? Porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El primer cuadrante será positivo, en el segundo cuadrante será
negativo, ya que es cateto opuesto, que es más sobre cateto 7, que es menos, entonces será negativo. En el tercer cuadrante es negativo sobre negativo y nos da positivo, y en el cuarto nos daría negativo porque es negativo sobre positivo. Entonces ese sería en el caso de las funciones trigonométricas en los cuadrantes para determinar los signos. Después tenemos los ángulos de referencia. Los ángulos de referencia siempre se medirán a partir del eje de las X. ¿Cómo es un ángulo de referencia? Bueno, el ángulo de referencia va a partir de los 0 a los 90 grados. Entonces, eso se determina cuando tenemos más de 90 grados. Se puede decir 135, 180, 210, 540, etc. En el caso de 540, tenemos que contar una rotación completa que son 360 grados y tenemos que sumarle lo restante. O sea, tenemos que restar 360 menos 540 para determinar cuánto más avanzó a partir de la primera revolución que dio, que sería la primera vuelta a la circunferencia que dio. Eso sería, bueno, como les dije, el lado inicial siempre es determinado por la eje de las X hasta el lado terminal. Entonces, eso sería todo lo que son funciones trigonométricas de ángulos generales. Bueno, hoy voy a hablar de la trigonometría del triángulo rectángulo. Primero tenemos las funciones trigonométricas que, según plato cartesiano, vemos que en el primer cuadrante tenemos un ángulo que lo llamaríamos ángulo teta, y aquí se forma un triángulo rectángulo. Primero tenemos el seno, que es la ordenada que está aquí, que son los ejes de la ordenada, sobre el radio vector. Luego tenemos el coseno, que es la abscisa, sobre el radio vector. Luego tenemos la tangente, que es la ordenada, sobre la abscisa, que es esto. Luego tenemos las inversas, las funciones inversas, que es, primero empezamos con la cotangente, que es la inversa de la tangente, que sería la abscisa sobre la ordenada. Luego tenemos la secante, que es la inversa del coseno, que es el radio vector sobre la abscisa. Y luego tenemos la cosecante, que es la inversa del seno, que es el radio vector sobre la ordenada. Luego tenemos las identidades trigonométricas, que son por cociente, recíprocas y pitagóricas. Como podemos ver aquí, tenemos que la cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x, y esto podríamos trasladarlo también que la cosecante de x por seno de x es igual a 1. Esto viene dado por aquí también, que decimos que la cosecante sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esto viene dado por esto. También por eso tenemos que la secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x. Esto también se da secante de x por coseno de x es igual a 1. Y que la cotangente de x es igual a 1 sobre tangente de x. Que esto también podríamos decir que el cotangente de x por tangente de x nos da igual a 1. Luego tenemos las identidades por cociente, que decimos que el seno de x, tenemos que el seno de x es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de x es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y esto lo podemos trasladar a que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de x, y que el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno de x. Luego tenemos que la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y luego tenemos la cotangente, que es, como sabemos, como lo dije ya anteriormente, es la inversa, que tenemos que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esto lo podemos trasladar a estas palabras, que es tangente de x es hipotenusa por seno de x, hipotenusa por coseno de x, que esto se va, y tenemos que la identidad, que es tangente de x es igual al seno de x sobre coseno de x, y tenemos que la cotangente de x es igual a hipotenusa por coseno de x sobre hipotenusa por seno de x. Las hipotenusas se van, y tenemos que coseno sobre seno de x. Luego, por último, tenemos las identidades pitagóricas, que, como hemos visto, que 1 es igual al seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Esto también podríamos decir que el coseno cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado de x. Luego tenemos la cosecante cuadrado de x, que es igual a 1 más cotangente de x, y la secante cuadrado de x, que es igual a la tangente de x más 1. Eso sería todo, muchas gracias. Funciones trigonométricas de ángulos especiales. Vamos a ver los valores de estos ángulos, ya que son los más importantes, que estarían en el primer cuadrante. Entonces decimos que el seno de 30 grados va a ser igual. Yo he graficado un triángulo equilátero donde el lado vale 2, 2, 2 cada uno. He trazado una bisectriz que es altura y media al mismo tiempo. Y nos sale que el opuesto sobre la hipotenusa del seno de 30 va a ser un medio. Y de 60, haciendo Pitágoras, tenemos que me sale raíz de 3 esta altura. Entonces raíz de 3 y la hipotenusa sobre 2 es lo que sería el seno de 60. Entonces, conociendo estos valores, así podemos ir sacando igual de un triángulo de 45 y de un triángulo y de 90. De 90 sería el seno de 90 grados, ya que esto va para acá, sería 1. Y el seno de 45, como les dije, podemos hacer igual el mismo triángulo, sería raíz de 2 sobre 2, es lo que queda. El coseno del triángulo va a ser igual. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. El coseno de 45 va a ser raíz de 2 sobre 2. Esto es un medio y esto es 0. Y de 0 va a ser 0 y 1. Tenemos funciones trigonométricas de ángulos especiales. Les voy a hacer un ejercicio para que ojalá esto quede claro. El seno cuadrado de pi cuartos menos el coseno de pi tercios. Sabemos que el seno de pi cuartos va a ser igual a raíz de 2 sobre 2. Porque si esto está expresado en radianes, pero si lo expresamos en grados, nos da igual a 45 grados, haciendo la conversión respectiva. Entonces, el seno de 45 ya hablamos que es raíz de 2 sobre 2, menos el coseno de pi tercios, igual, el coseno de pi tercios, esto es igual, esto está en radianes. Si lo convertimos a grados, nos da que pi tercios es igual a 60 grados. Y esto nos dice que el coseno de 60 es igual a un medio. Entonces quedaría raíz de 2 sobre 2, esto al cuadrado, porque está al cuadrado. Recordemos que si está aquí o está acá, no cambia, esto es la expresión de la que está al cuadrado, menos coseno de pi tercios va a ser igual a un medio. Entonces esto va a ser igual, vamos con esto, nos queda 2 sobre 4, 2 al cuadrado es 4, menos un medio. Esto podemos simplificar, esto es 2, esto es 1, esto es igual a un medio, menos un medio, esto es igual a 0. Les agradezco por su atención.